Bueno, la primera película que premió Conacine fue la mía, si no me equivoco, el año 97. Fue el primer concurso nacional y yo fui el primer ganador. Desde entonces han pasado una punta de años, casi 20, y naturalmente ha habido una evolución en los términos en que se candidatea, se concede el premio, se fiscaliza la manera como el premiado o los premiados, digamos, desarrollan su proyecto, etcétera, etcétera. El caso mío en relación con el premio fue muchísimo más complicado de lo que hubiese imaginado, por la sencilla razón que el propio Conacine no estaba preparado. No me refiero a la dación del premio mismo, que lo hicieron tal como estaba previsto, sino al enfrentamiento de qué se hacía cuando la productora ganadora no había podido cumplir con la producción de la película en el término estipulado. Entonces fueron muy drásticos y, a mi modo de ver, equivocadamente drásticos, debido a que simplemente siguieron al pie de la letra lo que decía, supongo, los reglamentos, pero no supieron darse cuenta que los reglamentos son orientaciones, indicaciones que tienen que estar ajustándose a las condiciones reales de producción, de tal forma que los beneficiarios de esa primera mala experiencia fueron los subsiguientes premiados, porque en relación con ellos el premio hizo reajustes realistas a favor de apoyar a la productora o las productoras ganadoras a fin de que éstas pudiesen lograr sus objetivos. No fue así en el caso mío, porque, insisto, fui el primer premiado y la junta directiva, la dirección, presidencia, no me acuerdo cuáles eran los cargos de Conacine, se protegió las espaldas a sí misma, primero que nada. O sea, no pensó en ayudar a que el ganador hiciera lo que se había propuesto hacer, sino se cuidó de no tener ningún flanco débil, ellos. Y el resultado fue que se me quitó el premio. Naturalmente menos los gastos que ya había hecho, entre los cuales el gasto más considerable fue un viaje a España junto con otros cineastas peruanos para gestionar la coproducción. Fue una gestión que no pudo realizarse en el término que se había previsto, pero que hubiera podido realizarse con un poco más de plazo. En primer lugar, no estoy al corriente, quiero decir, no estoy al corriente de la manera que sería ideal, con conocimiento preciso de cómo han ido las cosas, quiénes son los premiados, en fin, todas esas cosas. No es mi caso. Pero eso no quiere decir que no tenga una información general. Y de acuerdo con esta, creo que el premio ha ido bastante mejor, debido a lo que ya dije, es decir, que los reglamentos y estas cosas son bastante más realistas y dirigidas a fomentar que los objetivos se cumplan, tanto los de Conacine como sobre todo los objetivos de los cineastas premiados. Entonces, esa parte me parece que indiscutiblemente está mejor hoy que antes. En lo que no está mejor, me temo, es en un aspecto crucial, el jurado.
Cuando yo fui premiado, el jurado fue de lujo. Personalidades de la cultura genuinamente calificadas, etcétera, etcétera. Pero usted sabe que nosotros estamos en un medio bastante pobre. Por lo menos yo tengo esa penosa o esa dolorosa convicción. Es un medio impresionantemente pobre, donde reina la mediocridad o, si preferimos, la medianía. Las personalidades destacadas con genuinas calificaciones en un campo o en otro son un puñado, de tal forma que los jurados realmente competentes se acabaron en los primeros 5 años, ya no había más gente capaz. Y comenzaron a ser jurados personas pues sin calificación real. Quiero decir, personalidades de la cultura que podían tener digamos, una posición destacada en relación con la disciplina en la cual se habían formado o que representaban, pero que no la tenían en absoluto en el difícil campo de juzgar un proyecto cinematográfico. Esto requiere otros criterios, otra preparación. Siempre mi punto de vista fue en relación con eso, que el jurado debía ser extranjero, siempre. O sea, CONACINE debía hacer un esfuerzo para traer a jurados de fuera. Así se lograrían 2 objetivos. Uno, que el jurado estuviera bien calificado, debidamente calificado. Y 2, el evitar un mal no solo nacional, sino de muchos medios, que es el amiguismo. El amiguismo ha sido mortal. Yo sé de buena fuente cómo pues, se han premiado proyectos de los patas, como decimos en el Perú, a pesar de que los proyectos X o Z eran evidentemente mejores. Cuando el jurado es un jurado extranjero, que no conoce a fulano de tal o a mengano, eso está resuelto. Ese es uno de los aspectos más resbaladizos. Voy a responder a la pregunta haciendo un pequeño rodeo. No voy a decir nombres porque, como sabemos, eso es un poquito incómodo. Pero voy a basarme en un ejemplo muy concreto. El ejemplo concreto es el año X, digamos, hace 10 años, algo por el estilo, 8 años, en que el presidente del jurado fue un notable de la cultura. Un notable de la cultura, genuinamente notable en su campo, que por cierto no era el cine, aun cuando se trataba de un aficionado al cine. Aficionado en el sentido de amar el arte cinematográfico, ir al cine, esas cosas, no en el sentido de estar al corriente de la práctica cinematográfica misma. No tenía la menor idea, por supuesto, no tenía por qué tenerla. Pero este señor además tenía una conocida labor política. Yo diría que una labor política bastante digna de aplauso, pero ese es otro asunto. El hecho es de que por haber tenido ese compromiso de tipo político, con una agenda bastante específica, premió un proyecto que cumplía con esa agenda. No sé si me explico. No se trató de premiar un proyecto que tuviera las genuinas cualidades cinematográficas que lo hicieran destacar por sobre los demás. Premió un proyecto que tenía, desde un punto de vista temático, esas cualidades acordes con su proyecto político. Eso me pareció desastroso. Desastroso. Entonces, yo no creo que se deba premiar, que los criterios reinantes en CONACINE
debían ser, digamos, que tenga relevancia, que el proyecto ganador tenga relevancia con la sociedad peruana o que esas cosas. Debe tener cualidades cinematográficas en sí mismas, juzgadas aquí, allá, donde fuese. Y acaso, eso sí, una posibilidad real de poder ser hecha en nuestro medio. Quiero decir, imaginemos un proyecto que implica, debido a su uso de la truca computarizada y esas cosas, implica un presupuesto de 20 millones de dólares. Y si yo soy el jurado, yo no lo premiaría, por muy bueno que sea ese proyecto, porque es posible, es casi lógico que una dimensión de ese tipo no está a nuestro alcance. A eso le llamo un realismo de esas condiciones de posibilidad de que se haga un proyecto. Pero fuera de ese aspecto, no deberían haber cortapisas en las características temáticas de cada proyecto, sino solo en sus características cinematográficas. También aquí debo decir que no estoy al corriente como me gustaría, pero también aquí diré que en sentido general tengo una idea naturalmente. Con esto me refiero a que no he visto todas las películas que han salido, que son muchas, y eso me alegra, sino muy pocas, pero las suficientes como para decir que estamos marchando bien. ¿Y cuál sería la sorpresa? Ninguna, porque ¿cómo no vamos a marchar bien, o en todo caso mejor que antes, cuando la revolución tecnológica que se ha vivido en los últimos 15 años permite rebajar los costos de la producción a un grado que no soñábamos los cineastas de los años 70, 80 e incluso 90, no soñábamos. Nosotros trabajábamos en unas condiciones que ahora uno se ríe de ellas, de tal modo que no solo por lo mucho que costaba hacer una película, por muy modesta que fuese antes en comparación a ahora, en que los costos se han reducido y eso permite que haya montones de proyectos en marcha, sino también el hecho de que esa revolución tecnológica que he mencionado ha permitido superar las limitaciones que teníamos entonces. Voy a mencionar algunas que dan risa o dan ganas de llorar cuando uno las recuerda. Por ejemplo, nosotros no veíamos lo que estábamos haciendo. El único que veía lo que estábamos haciendo era el camarógrafo, que podía ser muy bueno o no serlo. Entonces, ¿por qué? Porque la tecnología no nos lo permitía, no teníamos visores grandes, monitores, esas cosas que se manejan hoy. Peor todavía, ni siquiera podíamos ver lo que habíamos hecho en la mañana siguiente o en la noche, como se hacía entonces en todas partes del mundo. Cuando el cineasta trabajaba durante el día, mandaba los rollos al laboratorio y luego veía los llamados dailies, es decir, aquello que se había filmado durante el día, los veía en la noche o los veía temprano el día siguiente y decía, uy, esto me salió mal, vamos a repetir la toma porque sabe Dios, y todavía estamos en el escenario, se puede. Así se trabajaba en el mundo, digamos, civilizado, avanzado, como se diga. Nosotros no solo trabajábamos a ciegas, sino teníamos que esperar meses para ver lo que habíamos hecho, puesto que la película viajaba al laboratorio que era Estados Unidos, Argentina, Europa, y
al regresar recién veíamos lo que habíamos hecho y nos poníamos a editar. Esas cosas eran pues horrorosas. Otro aspecto, el trabajo de edición, la mesa de montaje, lo tremendo que era el trabajo manual de estar, digamos, tratando de definir los cuadritos que implicaba el hacer en el laboratorio, cuando la película fuera al laboratorio, el hacer un fade o un efecto de ese tipo. Ahora pues en la mesa de montaje se hace apretando 4 botones y se acabó. Y así sucesivamente. Todos esos elementos han permitido que el cineasta joven de estos días pueda trabajar con infinita mayor eficacia que mi generación. No por mayor talento que el nuestro, sino por mayores posibilidades debido al desarrollo tecnológico. Y el resultado ha sido que me parece se está haciendo muchas películas, seguro que la mayoría son malas, pero eso ocurre en todas partes. La condición de posibilidad de que haya unas buenas películas, aunque sea un puñado nada más, es que se hagan muchas. Y por otra parte he visto películas no solo buenas, sino muy buenas. Insisto, son pocas, pero suficientes para tener esperanzas hacia el futuro. Los cineastas que más aprecio son dos. Josué Méndez, por supuesto, me parece el más interesante de todos y lamento mucho que no dirija hace 5 o 6 años, no sé cuánto, 5 años me parece. Y Héctor Gálvez, que es un cineasta de estos días, cuya película Paraíso me pareció notable. Y así hay otros cineastas no tan buenos como los que he mencionado, pero cuyo trabajo me hace esperar cosas mejores para el futuro. El único caso que me resulta una piedrita en el zapato es el de Claudia Llosa, como lo dije públicamente en los medios en su momento, porque el éxito que ella ha tenido, éxito no solamente nacional, sino sobre todo internacional, es una cosa a la que aspiran todos los cineastas, todos, y que lamentablemente muy pocos alcanzan. Y me parece irónico, me parece pues lamentable en realidad, que ella lo haya alcanzado y no otros, porque precisamente sus dos películas, las dos que le dieron la fama que ha conseguido, cuyos títulos son Made in USA y La teta asustada, me parecieron dos películas que yo jamás hubiera premiado de haber sido jurado. Nunca en absoluto, y por supuesto tengo muchísimas razones, que las he escrito por otro lado en un trabajo inédito que en algún instante se publicará. Entonces esa ironía de que un cineasta que no tiene verdaderamente el talento que uno aplaudiría, gana este reconocimiento, y otros cineastas que sí lo tienen están luchando por sacar sus cosas adelante o ya arrojaron la toalla, porque todo tiene su límite. Hay el caso de cineastas talentosísimos de mi generación, como por ejemplo José Antonio Portugal, que solo pudo hacer cortometrajes, notables por supuesto, y punto. O el gran documentalista Gianfranco Anichini, que ha logrado hacer algunas cosas, pero no las suficientes, porque, bueno, pues él es artista, no es un productor. Los productores deberían ser los demás que le permitan a él realizar su arte, y así podría traer a colación unos 3 o 4 nombres más.
Ese es otro tema bastante debatible. Bastante debatible. Por una parte tenemos la experiencia de la gente de mi generación, esto quiere decir los que pudimos hacer cine gracias a la llamada Ley de Fomento al Cine establecida por el gobierno militar, en que se obligaba a los cines a exhibir de una manera pues, obligatoria, repito, las películas peruanas. Esto fue notable en un sentido, fue muy conveniente, en el sentido en que abrió la posibilidad de que este cine, al principio modestísimo, se diera a conocer al público peruano, se dieran la mano, por así decirlo. Fue muy, muy importante, fue trascendental. Pero naturalmente tenía un aspecto que puedo entender que suscitara oposición, y es que, claro, iba en contra de los intereses de los empresarios cinematográficos locales, más concretamente de los dueños de los cines, que consideraban que a su costa se estaba fomentando el cine peruano. Y fueron los primeros que combatieron el cine peruano, yo fui víctima de eso, combatieron de una manera muy sucia, hay que decirlo, saboteando el posible éxito de una película, reduciendo los días en que se exhibía la película, mil y una razones, no pasando los trailers que digamos, anunciaban el estreno de la película y esas cosas. Fue una batalla mortal en la que finalmente me parece que ellos ganaron, ¿no? Porque con la vuelta de la democracia y todo esto, esa ley prácticamente desapareció y todo volvió a tener el carácter de la oferta y la demanda, el libre mercado, etcétera, etcétera. Acabo de decir entonces, de señalar dos aspectos que se oponen entre sí, y no he dicho que estos tengan la razón y estos no. He dicho que son intereses contrapuestos difíciles de amistar, pero habría que basarse para poder resolver este intríngulis, habría que basarse en las experiencias de otros países. Y para mí la más interesante no es, por supuesto, la experiencia norteamericana o esas, es decir, la del cine como puro negocio, como mercancía, igual que las otras, no. Yo más creo, como los franceses, en la excepción cultural. Me parece que las obras de cultura no pueden entrar al juego de la oferta y la demanda de la misma manera en que entran pues, las mercaderías comunes y corrientes. Que estas cosas requieren de un apoyo o una fiscalización de instancias adecuadamente formadas, o sea, calificadas, instancias del Estado, como ocurre en Francia. A mí me parece que ese sería un camino, no digo a seguir punto por punto, porque también tiene sus bemoles, sino a tomar en cuenta. No estoy al corriente de esta posibilidad, pero tal como de forma resumida lo entiendo, me parece que tiene sentido que ese dinero que está yendo a las municipalidades, no obstante que se gana gracias al negocio cinematográfico,
a la exhibición de las películas, ese dinero vaya a fomentar, incrementar el dinero que el Estado, con el que el Estado apoyaría a la cinematografía nacional. Eso me parece que tiene sentido. Lo que no encuentro sentido, a menos de que alguien digamos, me persuada en algún momento, es que parte de ese 10% no solo vaya a fomentar el cine peruano a través de las instancias estatales, sino que vaya a los distribuidores y a los exhibidores. Estos son hombres de negocios. ¿Por qué razón el Estado va a fomentarles a ellos? Eso me parece inaceptable. No estoy de acuerdo en absoluto. No lo sé, porque como ya no estoy en la actividad, lamentablemente, yo desde hace años me dediqué a la docencia, a la docencia universitaria, porque en realidad siempre fui docente universitario. Lo que pasa es que esa actividad para mí era secundaria, muy amada, pero secundaria, en relación con mi actividad principal, que era la cinematográfica, haciendo cinematográfica y televisiva. Yo hacía películas, telenovelas, publicitarios, cortometrajes, documentales, películas institucionales para las empresas, en fin, distintas cosas. Esa era mi actividad principal y la secundaria era la docente. Pero pasaron los años, como es natural, y el 98, en que hubo una crisis en el mundo, que se le llamó, no recuerdo muy bien, la crisis tequila o la crisis vodka, en todo caso, hubo una crisis asiática, una crisis en México y otra en Rusia, en fin, una serie de crisis que determinaron un shock económico, especialmente para las actividades como la publicidad. Recuerdo que hablaban entonces que se había reducido la torta publicitaria, así se decía, en un 70%. O sea, aquello fue desastroso y obligó al cierre de algunas empresas, por ejemplo, de la mía. Ante esa situación y ante el hecho de que los jóvenes que salían de los múltiples institutos cinematográficos que pulularon por todo Lima, pésimamente digamos, implementados, y que eran capaces de hacer el trabajo por el cual a mí me pagaban, vamos a decir, un publicitario me podían pagar $1.500, ellos lo hacían por 300 y entonces no había ninguna posibilidad de competir. Así que me di cuenta de eso, ya también ya no era muchacho y opté por la docencia universitaria, en la cual estoy hasta el día de hoy. Con este pequeño cuento lo que quiero responder es que no estoy al corriente desde hace tantos años, ya 15, casi 20, de el teje y maneje. O sea, mal podría decir, sí se puede vivir, no se puede vivir, no tengo la menor idea. Cuando yo trabajaba, por supuesto que se podía vivir. Me daba el lujo de decir yo una frase pues, que después me rebotó. Yo decía, lo que gano en las universidades, pues trabajaba en dos, es para pagar mis cuentas, el teléfono, el colegio de mi hija, en fin, esas cosas. Porque lo otro eran los ingresos reales. Pero ¿quién lo hubiera dicho? Esos ingresos secundarios terminaron siendo los únicos, que por otro lado son decentes, no son tampoco. Y sí, se podía vivir, claro que se podía vivir. No creo que hayan surgido millonarios, pero se podía vivir. Ahora supongo que sí, no lo sé. Una pregunta final. ¿Qué cree qué favores necesita el cine? ¿Qué privilegios necesita ahora el cine para seguir creciendo, según el punto de vista?
Yo he escrito al respecto, no al respecto, pero sobre temas cercanos a este, y he publicado en algunos de mis libros. En el último, por ejemplo, hay un texto que se llama Enseñar cine y que habla sobre, toca algunas de estas cosas. Lo que creo es que ya no hay que hablar del cine, hay que hablar, el concepto es mío, no lo ha usado mucha gente, hay que hablar de artes de la pantalla, lo que incluye el cine tradicional, estas salas específicas, ya sean multiplex o no, con pantallas grandes y esas cosas, a las que uno va y hace su cola y todo eso. Incluye desde eso hasta las pantallas del teléfono celular, a través de las cuales se podrían ver cortometrajes de pocos minutos a través de YouTube o lo que fuese. Todo eso me parece que forma parte del cine. O cambiémosle de tema, de nombre. Esa me parece, sigue siendo el camino de mi vida. Y yo soy un hombre de la pantalla o de las pantallas. Al mismo tiempo soy un hombre de letras, pero en fin, es otro lado de mi actividad. Entonces, me parece que si concebimos así el asunto, este no solo no va a morir, sino va a prosperar. Por supuesto que va a prosperar. Se va a diversificar, se va a transformar, pero marchará siempre adelante. Si entendemos como cine el cine tradicional, yo creo que está en una franca decadencia. No me alegro de ello, porque yo he vivido en eso. Era como ir al templo, a la iglesia, ir al cine. Pero me temo que esa forma del negocio, así como, digamos, los periódicos impresos, van a dejar de existir o ya están dejando de hacerlo. Aunque tal vez de una manera muy gradual, así como los bloques de hielo se van derritiendo de a poquitos, pero inevitablemente. Pero insisto que yo no entiendo el cine de esa manera, sino de este modo bastante amplio. Contar historias en términos audiovisuales, eso para mí es el cine.